más allá del manga y los superhéroes. Como siempre, a mi lado, mi partner, mi compañero de micrófono y amigo, Terren Graham. ¿Cómo estás, Terren? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Este va a ser un programa un poquito especial de LDP, ¿no? Porque vamos a hablar un poco sobre, no sobre autores, no sobre alguna presentación, ni sobre un cómic, sino que vamos a hablar un poco sobre arte, sobre técnicas de arte. Es algo que hemos estado conversando hace varios días. Mucha gente me contó durante mucho tiempo, con todos los años que tengo viendo gente dibujar y aprendiendo a pintar y todo, sienten que no se la pueden o que no tienen dedos para el piano porque no les quedan bien las pinturas, o porque el papel se les arruga, o porque no saben manejar bien las témperas, o porque no consiguen hacer lo que quieren con los pinceles. Y al final todo eso se reduce a algo muy sencillo, que es la técnica y conocer tus herramientas de trabajo como cualquier persona en cualquier otro oficio. O sea, mecánicos, gaffiter, arquitectos, médicos y también artistas necesitan conocer bien sus herramientas, cómo funcionan, qué es lo que hacen, y así ir escogiendo sus favoritas, ¿cierto? Así es, y nos falta hasta el día de hoy, lo sabemos por experiencia. Uy, pero ¿por qué tan caro? Si solo una rayita, algo tan sencillo. Si supiera todo el esfuerzo, todo el estudio y todo el conocimiento que se ha adquirido por décadas, no dirían, es solo una rayita. Así que esa es parte de la idiosincrasia que tenemos, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Así que, pero oye, me dicen por favor que le bajemos un poquito la música de fondo porque se está comiendo nuestras voces. Ya, vamos a... Ahí está más abajo. Un poquito más. Espérate. Acá está. Ahí, perfecto. Ya, ahí sí. Sí. Entonces, ahí sí. Perfecto. Está demasiado fuerte la música. Ya. Entonces, vamos a comenzar con el programa de hoy, pero como siempre, les vamos a recordar todas las actividades que tenemos. A ver, amigos míos, por gentileza del Café Literario Parque Balmaceda, se han contactado con este humilde servidor para que este miércoles 27 a las 12 horas realicemos esta actividad. ¿Qué leer y cómo leer? Narrativa gráfica, la historieta al alcance de todos. Así, amigos míos, ya lo saben, sin falta los esperamos en el Café Literario Parque Balmaceda. Esto es Providencia, altura del 410, casi para unos 200 metros del Metro Salvador aproximadamente, caminando. Más o menos, sí. Sí, es cortito, así que ya lo saben. Todo esto se enmarca porque se nos viene el Día del Patrimonio y Providencia se adelantó y tiene su ruta de los libros, trilogía del parque. Entonces están el Café Parque Balmaceda, la Biblioteca Bella Vista y el Café Literario Parque Bustamante en esta trilogía, donde van a estar haciendo actividades en paralelo este día 27 a partir de las 10 de la mañana. Y como les digo, fíjense bien en el mapa, no se confundan, porque existen varios cafés literarios. Sí. Y en este caso nosotros vamos a estar en ¿dónde? En el número 3 que salía en el mapa. Es el Café Parque Literario de Balmaceda, que acaba de ser reabierto, reinaugurado, remasterizado y creo que relavado, o sea, no sé. Sí, pero ojo que está en marcha blanca. Lo que hemos visto simplemente en marcha blanca. Todavía falta mucho, a veces va a quedar increíble este lugar. Así que eso. Y también, ya que se nos viene el Día de los Patrimonios, recuerden que Play Kingdom se nos viene el patrimonio fantástico. Esto es por Winterlis, vestuario medieval, sábado 30 de mayo desde las 11:15 horas. Mística, fantasía, cultura, aventura, música celta en vivo y por supuesto la presentación del libro Dragón de José Luis Flores. Así que va a haber un pasaporte del reino
corresponde en general, cuales 124 play. También va con el apoyo del LDP para la actividad totalmente imperdible. Si no me equivoco, también van a estar nuestros amigos de Editorial Planeta presentando y vendiendo el libro de lectores. No solo vaya a presenciar esta presentación, sino que lo adquiera ahí mismo. Así que la invitación ya está dada. Y el día 5... ¿Cuál estáis trabajando? Sí, pero te estás metiendo por el medio a lo pindi. Ya. Promoción 5 mangas por 10.000 pesos de nuestros amigos de General Holley 134 Providencia. Dígale que van de parte de LDP Magazine o Mundo Viñeta y les van a hacer un cariñito. Así que no se queden atrás, chiquillos. Aprovechen esto porque se nos viene con ganas. Así que todos atentos porque va a estar muy, muy, muy interesante. Así que eso. Y mañana vamos a estar con la suite de los gatos de Marcelo Romero, que ya lo tengo acá en mi poder. Esto va a ser un poquito más temprano. Va a ser a las 8 de la noche a 9. Simplemente hacer una horita, va a ser un programa más o menos corto. Así que aprovechen de disfrutar. Ténganle preguntas a Marcelo, un amante de los gatos. Así que vamos a estar conversando de este libro que hoy día justamente gentilmente me hizo una entrega para los amigos de LDP Magazine y también para el equipo de LDP Magazine y para quien está hablando. Así que sí, así que acá está este libro, que son cuentos cortos, bien interesantes y bien gatunos para todos los amantes. Y que Marcelo mañana va a estar hablando con nosotros directamente desde el espacio editorial de Trayecto Ediciones. Así que sí, así que todos pendientes porque se nos viene con todo. Así que Trayecto Editorial está detrás de esto y también Trayecto Bookstore. Así que un abrazo para ellos que han sido muy simpáticos con nosotros y eso que recién los estamos conociendo. Así que vamos a comenzar el programa de hoy y también les tengo una sorpresa que simplemente vamos a hacer esto porque también es algo que se nos va a venir con ganas. Mira, Terren. Oh, ya te llegó el libro, bastante. Sí. Hoy día me lo entregaron, así que muchas gracias a Iván Vega Cabal, porque nos juntamos muy temprano, así que ya tenemos este libro en nuestras manos, lo cual vamos a opinar, conversar con ustedes y tener al autor y es más de alguna sorpresa en los próximos días, así que prepárense. Así que ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el programa de hoy. Así que va a estar bastante interesante esto, así que ya, ahí está, espero que se vea bien, sí, se ve bien, así que vamos a empezar. ¿Algo que quieras comentar antes que comencemos, Terras? No, simplemente quiero que comencemos porque estoy con hartas ganas de ver de qué vamos a hablar hoy. Perfecto, ya. Entonces vamos a comenzar inmediatamente. Miren, a ver, esto corresponde, lo que vamos a ver a continuación, es un resumen aproximadamente de unas cuantas diapositivas que ustedes la van a encontrar bastante interesante, porque corresponden a las clases que yo le he hecho a mis distintos alumnos a lo largo de los años. Entonces tenemos aquí un resumen de la manera en que nos introducimos al tema antes de entrar con ganas. Como decía Terren, muchos no saben directamente cómo enfrentarse a los distintos materiales o instrumentos de dibujo, como queramos decirlo. Entonces, ¿qué hacemos para que esto salga bien y no tengamos ningún problema? Tenemos que empezar a conocer primero las cosas más básicas de todo esto, que son los lápices línea B, por ejemplo el lápiz Conte, el carboncillo, el sepia y las plumas, que son elementos totalmente básicos a la hora de aprender dibujo. ¿Cuántos bocetos, cuántos retratos, cuántos paisajes me tocó bocetear y terminarlo muy rápido, ya sea con carboncillo y sepia cuando yo estudiaba?
humilla. ¿Cuánta tinta gasté dibujando cómics con esto? Y los lápices B también para ir boceteando. Y aquí se nos queda un lápiz que simplemente voy a hacer el comentario, porque es del mundo de la animación, que se ha vuelto también parte de nosotros, de TR, y de los que hemos estado en el mundillo del 2D animado, que es el lápiz celeste o no fotográfico. Exacto. Y con eso uno se bocetea rápidamente y posteriormente uno va haciendo las terminaciones de cada uno de estos dibujos sin que estos puedan salir, estas rayas azules, estos bocetos en pantalla. Así que un lápiz que es muy cotizado, que en Chile no existe, hay que mandarlo a traer desde afuera. Sí. Marcelo León, también integrante del LP, él encargó alguno y me regaló uno, así que lo tengo ahí como hueso santo. Así que gracias, Marcelo, por el regalo. Así que continuemos. No, Colette. A ver, buena pregunta que hace la Colette. Porque los lápices azules que uno utiliza acá ya pueden ser la de, vamos, no por nombrar marca, pero las Pentel o el Standard son como las más comunes que uno encuentra en las librerías acá, ya sea la Nacional, la Pin López. Bueno, la Pin López no tanto, que es más pregunta y respuesta. Tiene que ser librería especializada del mundo de las artes, pero esos lápices no son no fotográficos. O sea, igual al escanearlo, sacarle una foto, igual sale el azul. En el otro no sale, simplemente queda el contorno de la línea final de dibujo. Esa es la gracia. Y no llegan acá a Chile. Y si alguien lo tiene, por favor, avise, porque eso nos interesa a todos los que estamos en este mundillo, ¿o no? Así es, sí. Así que ya, vamos a empezar, como les digo, esto es simplemente la punta del iceberg. Vamos a empezar a revisar y a ver cada una de estas cosas. Saludo a Alejandro. Hoy día no quisimos que estuviera con nosotros porque íbamos simplemente a utilizar sobre herramientas. ¿Qué va a decir? Exactamente, sí. Hablando de iceberg, por arriba y lo ves chiquito, por abajo debe ser una bestia. Así es, no es chiste. Por eso fue la roca del Titanic que dijeron ya podíamos ver, pero no. Un iceberg por arriba es chiquito, pero por adentro es gran, más grande. Así es, ya, continuamos. Entonces, entre los instrumentos que uno tiene que tener a mano a la hora de dibujar, es cinta adhesiva, hilo, afiladores de punta, lija, como dije, lápiz celeste, lápiz B. Si uno puede tener varias líneas, los B son los lápices blandos y los lápices H son los duros. Ya los vamos a ver eso. ¿Y por qué yo necesito cinta adhesiva? Para sujetar muchas veces la hoja, que no se te corra, porque puedes sacar una hoja, la puedes colocar en alguna parte o colocar algunas fotografías de referencia y que no se la lleve el viento, entre otras cosas. Sí, creo que era 4 de mercurio, que siempre hay que dibujar en grande. ¿Te ha gustado dibujar tan grande o no, Terrence? No, sé que nunca me acomodó realmente, dibujar tan grande. ¿Sí? Ya. Pues, yo no tuve lo problema, máximo, siempre me gustó dibujar en grande. Lo máximo que llegué a dibujar fueron unos cómics así en tamaño doble, como la hoja de bloc grande, la más grande. ¿Ya? Hice un par de cómics, pero no me sentía cómodo. Precisamente, yo creo que por lo mismo, por el tamaño, por la incomodidad, por el no manejar los materiales correctos para eso. ¿Sí? Y bueno, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. O sea, el meterme en algo que no manejaba bien y me hacía sentir incómodo. Entonces, al final, ¿en qué estoy trabajando ahora? Lo más que estoy trabajando es el tamaño 4 o el tamaño del blog del típico blog el típico blog que te puedes encontrar en las tiendas de arte, el Canson, pero no el más grande, pero tampoco el tamaño carta, sino que el que es un poco más grande. Sí, yo lamentablemente no puedo dibujar en pequeño, entonces tengo que dibujar en 4 de mercurio. Tengo croqueras normales que son ya las típicos tamaños, ¿cómo se llama? Como hoja oficio más o menos.
Sí. Otras más chiquititas para llevar en el bolsillo, pero a la hora de trabajar tengo que ser en grande. No, es imposible que me pueda dibujar en pequeño. Y principalmente ahora con la vista mala, peor Sí. todavía. Así que No, a mí me está pasando, me está empezando a pasar la cuenta ya el usar el computador. Ujú. Y sí, pues ahora tengo que trabajar mucho en digital, pero ahí puedo manejar los tamaños al tamaño a lo que yo quiera, ¿cachai? Pero básicamente siempre me acomodó más el tamaño, mira, tamaño blog de dibujo era como lo máximo del tamaño grande ya que podía trabajar. Ya, Y, sí. si no, trabajar en carta y lo que hago siempre, o sea, el método que yo te decía antes, hace mucho rato que estoy boceteando, Ujú. después paso por escáner o le saco una foto con el teléfono y luego me pongo a trabajar en digital en eso. ¿Sí? Claro. Ujú. Sí. Bueno, y no olvidemos los famosos apretadores, que los famosos apretadores no solo hacen que las hojas queden bien derechitas cuando estás trabajando y las pases a llevar o terminen doblados, que lo peor Sí. es tener dibujos doblados. Así que, y también te sirven como para poder tenerlos a mano. Así que Me ha costado encontrar de esos apretadores en Santiago, curiosamente. Sí. Sí, sabes tú que los apretadores hoy en día están muy malos. No, tienen el puro nombre de apretadores, no aprietan nada. Deberían llamarse aflojadores. Aflojadores, y no chiste. Hay unos que vi en los dibujantes de Japón, ¿Ya? unos que son planos que casi parecen clips así. Son buenísimos y anduve buscando en las librerías acá y lo peor es que cuando los tratas de buscar en el extranjero no te sabes bien el nombre. Así que si hay un nombre internacional para llamarle esto a los apretadores, también quiero comprar de eso. Sí, son buenísimos. Pero como te digo, yo tengo antiguos, esos hasta el día de hoy funcionan. Están un poquito oxidados con el tiempo, pero funcionan. Pero lo que son ¿cómo se llaman los actuales? Oh, no aprietan nada. Llega a dar rabia, te digo yo, no funcionan. Dije, ¿cómo están vendiendo estas cosas? Pero bueno. Yo creo que lo Sí. No, es comercio. Aquí nos vamos a meter en un lío, pero es cierto, o sea, el material chino que llega no es de buena calidad. No. Y las cosas que se vendían antes ya no están llegando precisamente porque eran más caras. Sí. Oye, ¿para qué decir? Cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que iba a la Librería Nacional en ese entonces, cuando era doña Librería Nacional, y yo iba directamente a comprar tal cosa, tal producto. Claro. Y había un vendedor que era bajito, calvo, muy simpático. ¿Ya? No tengo lo que está buscando, me decía, pero ¿qué es lo que necesita? Explíqueme. Yo le decía, no, lo que usted está buscando no le va a servir para eso. Acompáñeme. Mira. Materiales, papeles y un montón de otras cosas que sí me iban a servir. El tipo era seco, sabía lo que estaba vendiendo. Sí, pero eso es algo que es una cosa endémica en Chile. O sea, tú cuando ibas a un lugar especializado, tú ibas y el tipo te guiaba. Ahora tú llegas a esa misma tienda y tienes que guiarlo tú. ¿Sí? Correcto. Así que lamentablemente hemos caído en eso. Ya. Entonces, estas son las cosas más básicas que vamos a tener que utilizar a la hora de entrar a croquear o a tratar de entrar a este mundo de la ilustración y de la historieta o de la pintura o el arte en general, ¿ya? Sí. Esto es esencial, son nuestras herramientas básicas. Pero ahora vamos a empezar a conocer un poquito más de estas cosas. Aquí nuestros primeros ejercicios, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, estos cuadros de 10 por 10 centímetros, en cada uno de estos se realizan líneas horizontales, verticales, diagonales, onduladas, etcétera, simplemente para poder tener un manejo de mano. Aquí básicamente tienes que empezar a entrenar, ¿cierto? Correcto. Eso es lo único que tú necesitas, es entrenar, y tú quieres ser realmente bueno en lo que te interesa. Si no, lo otro es que el lápiz, cuando tú dibujas, se toma de manera diferente cuando tú escribes. Correcto, son maneras totalmente distintas. Ya. Entonces, tenemos estos pequeños ejercicios, estos trazos, que empezamos a jugar justamente con los distintos tipos de lápices, blandos, duros,
cortes, acincelado muchas veces, golpeado, machacado, simplemente para ver qué efectos nos puede hacer sobre el papel. Ojo, aquí no vamos a hablar de papeles, porque si nos metemos a hablar de papeles no va a terminar nunca. Entonces aquí simplemente estamos hablando de las herramientas esenciales, porque también el papel es importantísimo a la hora de trabajar en esto. Ya. Entonces seguimos con estos trazos que son muy interesantes, jugar con ellos, y al final todo esto te va a servir no solo para que sueltes la mano, sino que a la hora de dibujar puedas resolver con distintos estilos, formas, achurado, puntillismo o lo que tú quieras. Y simplemente es para que aprendas a aflojar la mano. Ondulaciones, degradados, si te fijas, el papel tiene que ser muy poroso, especialmente para trabajar con este tipo de cosas. Mira estas texturas hermosas que se logran simplemente con un buen papel. Así que, ojo, como les digo, no vamos a hablar de papeles hoy día, vuelvo a reiterar, pero lo importante es que tengan presente para qué sirven estos materiales que estamos viendo. Por ejemplo, simplemente vamos a mencionar el papel granulado fino, el papel granulado mediano, el papel granulado semigrueso y el papel granulado ya súper grueso. Así que, ojo con eso y ténganlos presentes. Y recuerden, amigos, si estamos en vivo, aprovechen de hacer sus preguntas con nosotros, ¿ya? Entonces, empezamos a ver algunos tipos de degradados. Por eso es lo que estamos comentando acá con el colega que estaba preguntando, pero ¿para qué diablos son estos lápices de línea B y H? ¿Tú tienes más o menos un sentido para qué son estos terras? A ver si te acuerdas. Mira, cada lápiz que estamos viendo acá tiene su grafito en diferente densidad. El HB es justo el que está equilibrado, pero cada letra significa, las letras B significa qué tan suave va a ser la textura del lápiz, qué tan blando. Y la H, como dice en inglés hard, qué tan dura va a ser la línea. Y qué tan fácil te va a ser, qué tan fácil va a ser lograr una línea negra, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ahí tienes el 9B, que con mucha facilidad puedes llenar una zona de negro. Sí. Con unos lápices blandos tú puedes lograr profundidad, puedes lograr sombras, puedes lograr áreas negras más rápido. Y con los más duros que también se ocupan mucho en arquitectura, qué sé yo, correcto, va a ocupar líneas precisas, quizás más claritas, te va a permitir bocetear lo suficientemente claro como para no ensuciar mucho el dibujo y encontrar tu línea definitiva. Desde pequeño... El F es nuevo para mí, eso sí. Sí, el F aquí no lo conocemos. Yo he preguntado por el F y no se conoce en Chile. Capaz que hoy en día alguna librería que esté escondida por ahí esté trayendo, pero yo he preguntado por el F y no lo traen. Y el más típico es el HB, que desde pequeños nos hacen trabajar, típico, dibuje lo que hizo en las vacaciones y te chantan un HB con un papel malísimo y al final terminas rompiendo la hoja. Así que sí, eso es parte del atractivo, de ir aprendiendo. Estas son distintas maneras de lograr achurados, degradé de tonos, justamente para ir jugando y aprendiendo a hacer distintos conceptos de valores lumínicos, ¿ya? Estamos viendo ya el tono arriba, el tono más pastoso, por llamarlo, después en línea, después vamos viendo con achurados, creando tipos de tramas, después jugando con manos sueltas, con estos círculos, vértices y otras cosas más dando vueltas, después otras líneas como más peludas, tratando de ir jugando también de lo más claro a lo más oscuro, y después también un tipo de puntillismo que es el de abajo. Entonces, esos son como lo especial que uno tiene que aprender cuando empieza a trabajar con estos lápices, principalmente con los que son las líneas B. Eso vamos a utilizar nosotros en diseño, publicidad y arte general y cómic general, ¿ya? Y los B, y los H, como dijo Terran, son para arquitectura directamente, que son de línea más...
Ahora, mejor dicho, que son para tal cosa, son más comúnmente ocupados en tales áreas. Correcto. Todo te sirve si quieres lograr un objetivo específico. Y esa es la gracia de conocer los materiales. A lo mejor Correcto. nadie que te diga, oye, estáis ocupando un 9H que es durísimo, decir, no, eso no te va a servir para cómic. Macho, ¿qué sabes tú lo que yo estoy tratando de hacer? A más tardar tiene que ser un B. Exacto. Un 2B, digo, un 2B, sí. Pero bueno, ya. Esto es para que tengan idea cómo se utilizan los lápices, ¿ya? Sigamos. Acá tenemos otro ejemplo más para que vayan viendo cómo se puede ir jugando con ellos. Así que tenemos varios ejercicios. Entonces, dejemos estos ejercicios a un lado y vamos viendo otros implementos que son necesarios manejar y conocer. Las plumas, ¿ya? A ver, el origen de las plumas es muy antiguo. Datan las más conocidas desde Egipto y otros lados. Originalmente se utilizaban cañas cortadas en el medio, así Claro. como por acá. Entonces la hundían con tinta y empezaban a escribir, porque eran de caligrafía y de dibujo. Eso eran esencialmente lo primero que se empezaron a utilizar estas herramientas. También se utilizaban plumas de aves, especialmente de gansos, y yo tengo entendido que también de pavos reales. O sea, de ahí el nombre. Pues. Claro, como eran, ¿cómo se llama? Huecas las plumas, se podían hacer un corte transversal y servían para juntarlas en tinta y empezar a trabajar. Dato, si van a usar plumillas, las que vamos a ver a continuación, una aberración que tomen la pluma y la hundan hasta el fondo del tintero. Sí. Aparte que se va a chorrear, la pluma va a chocar con el fondo, se va a romper y al final van a quedar todos frustrados, chiquillos, porque no van a saber cómo tratar con esta herramienta, porque Exacto. son años de estudio. Yo empecé muy cabro con ahí yo tendría como 12, 13 años a manejar plumas y te digo, los resultados eran para llorar, una cuestión que dan ganas de tomarlos y tirarlos lejos y no tomarlos nunca más. Pero al final mucha gente hace eso, pero la idea no es esa, o sea, tienes que ir aprendiendo. Correcto, uno tiene que darle nomás. Entonces, bueno. A ver, quienes también empezaron a utilizar muchas plumas fueron los griegos y los romanos. Como ya lo estaban haciendo los egipcios también, tanto para escritura y dibujo. Así que totalmente recomendable que vean de repente la historia de estos elementos, ya sea en la web, busquen libros y otros lados, y se van a encontrar que es bastante interesante. Y por entonces, por la antigüedad, empiezan a aparecer las primeras plumillas de cobre y metal. Ya dejamos a los animalitos y los arbolitos tranquilos para tratar de empezar a hacer nuestras primeras plumas de un corte ya mucho más preciso. Más preciso, sí. Hay hallazgos de estos elementos en Pompeya. Estos hallazgos arqueológicos que datan del 79 después de Cristo. Mira qué interesante. Así que eso. Bueno, más recientemente, de las plumas naturales, como estamos viendo, saltamos ya al siglo XIX y la fabricación masiva ya de las plumillas de acero no se dejan esperar y estas se empiezan a utilizar en distintas formas, ¿cuál se llama? Para escribir, para dibujar, cada pluma tienen distintas formas y puntas y cortes precisos para dar ciertos detalles y toques. No es que siempre sea la misma pluma, la misma forma, son distintas y tienen distintos usos, ¿verdad? O sea, de la misma manera que vimos diferentes densidades para lápices, ahora tenemos diferentes tipos de pluma para generar trazos diferentes. A mí me cuesta mucho diferenciar un trazo de pluma de otro, pero tengo amigos como, no sé, como Pablo Santander, que es capaz de ver dos dibujos que para mí son iguales y puede distinguirlos perfectamente. Sí, hay gente que es seca para eso, no te discuto. Son muy secos. Yo tengo uno que es
dice hasta la marca de la pluma. Y también se dice que no llegar y tomar una pluma. Tú tienes que quemarle la punta primero con un encendedor o con un fósforo para que la tinta corra bien. Y otra cosa que tampoco te dicen es que nunca debes de prestar tus plumas a otras personas, porque esta se acostumbra al peso de tu mano. Al igual que, claro, es que al igual que la ropa, igual que los zapatos, las zapatillas, qué sé yo, lo que se llama antes, pues las herramientas. Tú empiezas a ocupar la pluma y tal como dice, la pluma se acomoda a tu trazo, tú te acomodas a la forma de la pluma y por eso evita prestarla y por favor no las pierdas porque para algunos dibujantes incluso el trazo su trazo es como su toque personal. Correcto. Pierde la pluma y pierde un poco. O sea, sí. Además que las plumas son, mira, las plumas es una manera súper elegante de trabajar, te permite mucho autocontrol. Yo siempre lo comparo a comer con palillas. Claro. Comer con palillas te exige ser controlado, a comer con calma, a no llenarte la boca de comida. Las plumas también te obligan a trabajar con cierta disciplina. No, y al final todo el mundo terminó usando plumas, finales del siglo XIX y principios del XX, porque no existían los bolígrafos, no existían los lápiz pasta, como llamamos nosotros. Exacto. Entonces, todo el mundo tenía que estar utilizando, de cierta manera, estos abaratejos. Ya, la gracia es que su costo disminuyó bastante. Y eso permitió que todo el mundo tuviera acceso, de cierta manera, a la escritura. Así que ese es uno de los grandes puntos que tenemos con esto. Pero bueno, otra de las cosas que tenemos que tener ya conciencia, chiquillos, es, por ejemplo, es que si ponemos atención, acá tenemos uso artístico y uso técnico. También existen distintas plumas para distintas actividades que vas a realizar. No es llegar y usar la misma pluma para todo. Por ejemplo, la artística se utiliza en ilustración y dibujo técnico, ¿ya? Creación de líneas precisas y de detalles, ¿ya? Popularidad entre artistas y arquitectos, para que tengan una idea. Presenta una parte fundamental de la historia de la escritura y el dibujo, ¿ya? Actualmente existe una evolución más moderna, la sustitución parcial por estilógrafos y bolígrafos, pero es totalmente distinto utilizar un bolígrafo o una pluma, son connotaciones totalmente distintas. Mira, justo que lo mencionaste, cuando fue el trabajo más grande que habías hecho, no es que fuera muy grande, pero me acuerdo que en una hoja de plano, de, ¿cuánto mide? Un metro por 1,10 m, algo así, ¿no? ¿Cuánto mide me pidieron hacer un mapa de la Tierra Media. Ya. Entonces tuve que ir, sacar fotocopia, agarrar todos los planos de la Tierra Media que existían y colocarlos todos en un solo lienzo. Ya. Y en ese momento fue que decidí, no voy a ocupar plumilla, como si estuviera haciendo un plano antiguo. Y no ocupé tinta negra, sino que ocupé una tinta café. Y bueno. Y sí, pues trabajar con tinta y trabajar con plumilla es un trabajo súper complicado. Sí. Y pobre que te quede, o sea, si vas a ayudar con el brazo lo que estás haciendo, porque termina totalmente... A eso me refería cuando decía esto de que te obliga a trabajar con disciplina. Sí, pues, tienes que ocupar la mano de cierta forma, tienes que guardar los materiales, tienes que estar en un lugar que se puede trabajar, dibujar si eres diestro, eso. Si eres diestro, dibujar de izquierda a derecha para no manchar. Sí. Y lo mismo, si eres zurdo, de derecha a izquierda para no manchar los lugares con tinta sin querer. Correcto. Te exige una cierta disciplina, de la cual puede que no estés acostumbrado. Correcto. Mira, cuando uno toma el lápiz, lo toma de esta manera, pero exacto, la pluma uno lo tiene que tomar de otra manera. Exacto, no la puedes tomar, sobre todo para dibujar. Mira, con este dedo chico que dice cuando tomas té y de mala educación está con el té así, con el dedo parado, simplemente va a hacer la separación con el papel. Eso. Ahí tenemos. Exactamente, o sea, cuando dibujas y cuando pintas no puedes tomar el lápiz o la pluma, el pincel, como si estuvieras escribiendo.
correcto. El escribir rozas tu mano con el papel, que eso da lo mismo, pero acá no. Tienes que tener el lápiz a cierta distancia para tener un tipo de control diferente. Claro, y cuando estás boceteando y usas un lápiz grafito también, lo haces de esta manera. Aquí, aquí, acá. Sí, No, toma literalmente, toma el lápiz como si... Toma el lápiz como si estuvieras tomando un pincel. ¿No? Correcto. Así que eso. Bueno, también en esta evolución moderna ya tenemos una pertenencia directamente en la caligrafía. Hay letras preciosas hechas con plumas caligráficas, que ya las vamos a ver, en historieta, manga y ilustración artística. Entonces también ha tenido una gran evolución. A propósito, a Jean-Giraud Moebius, cuando se le rompió su pluma, la que dibujaba Blueberry, y cambia a una nueva, ahí se le cambia el trazo y ahí nace, según él, como lo cuenta la leyenda, la manera en que nace Moebius al mundo de la ilustración y el cómic, dejando atrás a Jean-Giraud, que era un trazo mucho más clásico y normal dentro del mundo de la historieta francesa. Bueno, y actualmente se utiliza, como les digo, esta herramienta, las técnicas tradicionales de dibujo. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a ver algunos tipos. Tenemos la pluma punta fina. Esta es para trazos delgados y muy precisos, ideal para detalles pequeños y líneas técnicas. Requiere una muy buena precisión y control manual, lo que estábamos comentando recién. Si no, exacto. No haces eso, perdiste. ¿Ya? Produce, mira, este aparatito produce líneas muy uniformes que otras plumillas. Algunos también la utilizaban, porque hoy en día es muy poco lo que se atreven a usarla, ¿sí? Para hacer ilustraciones técnicas y dibujo arquitectónico. Sí, es un cacho trabajar con esto. Yo me acuerdo que hice varias cosas con plumillas finas. Sí, con plumillas finas, tubulares, utilizando reglas. Porque la regla también debe estar dada vuelta, que tiene un canto hacia arriba para que también quede así como nadando. Para que no manche la tinta. Sí. Sí, y no preguntes cómo, pero siempre se pasaba la tinta de alguna manera y te manchaba todo y tenías que empezar de nuevo. ¿Sí? Eso también hay que tener claro que hay mucho error en todo esto. Pero bueno, sigamos. Tenemos la plumilla flexible. Esa me gusta mucho, sí. Sí, esta es la más común y corriente, que se abre con la presión. Cuando tú haces presión, puede ser una línea muy grande, muy gruesa, muy delgada, muy fina, y como te digo, puede permitir variar el grosor del trazo. Totalmente utilizada tanto en caligrafía y dibujo artístico. Es más expresiva que la punta fina, que la que vimos anteriormente, y genera líneas dinámicas con personalidad. Así que si quieren trabajar con algún tipo de plumilla, utilicen una flexible. Y ojo, las plumillas se venden tal cual como ustedes las ven acá, y el portaplumilla se vende por separado. Ahí tienen que también coger el portaplumillas que más le acomoda a su mano. Correcto, sí. Bueno, tenemos la más típica también, que es la G, que es flexible y resistente. Fíjense que totalmente distinta a los cortes en los bordes a la que habíamos visto anteriormente. Miren, esa es como la más tradicional. Uno antiguamente lo encontraba hasta en el bazar del colegio. Ya. Pero esta ya es distinta, tiene una forma distinta. Fíjense esas como ranuras o rayaduras que tienen en la punta, más esas aberturas que tiene por los costados. Todo lo necesario para que sostenga la tinta, es para que no se desparrame, básicamente. Correcto, ya. También esta pluma, la G, es muy popular dentro del manga, el cómic y la ilustración. Permite con trazos finos y gruesos, y en un solo movimiento. Imagínate. Ya, eso es muy bueno. Es muy versátil, que muchas otras plumas que hemos visto tradicionales. Ofrece un gran control para sombreado y contornos. Ojo con eso también, igual que los pinceles. Hay gruesos y finos para hacer los rellenos muchas veces en los negros cuando uno está dibujando cómics. Así que eso, ya. Acá tenemos la pluma escolar o de escritorio.
que también era muy popular y se encontraba en todos los bazares. Esta es una punta rígida, diseñada principalmente para escritura, flujo de tinta constante. Las diferencias que la otra es menos adecuada para variaciones de líneas artísticas y más cómoda para el uso cotidiano. O sea, esta es una pluma simplemente como para escribir, no es para... Que la línea te salga pareja, no importa si cargas o no cargas. Sí. Hoy yo no me acuerdo cómo, pero me pasó que se me resbaló de la mano una de estas plumas. ¿Ya? Y yo, de bruto, para tratar que no cayera de punta y, ¿cómo se llama? Se rompiera en el piso, coloco la pierna, porque estaba sentado en la mesa de dibujo, la pierna para tratar de atajarla. Y me queda clavada como vil dardo en la pierna. Eso no me... Así como... Nunca me voy a olvidar. Así como Gene Wilder en Frankenstein, ¿no? Sí, no es chiste, pero bueno. Tenemos las plumas caligráficas. Estas son más modernas, ojo. Esta viene con su porta pluma. Claro. Plumilla, como quieran decirle. Son muy bonitas, son bastante caras. Estas también se pueden encontrar sueltas. Yo por ahí tengo las mías, también oxidadas las pobrecitas, que son como las primeras, las que están acá al lado izquierdo de la pantalla. Exacto. Son una punta ancha y recta, están muchas veces como cortada la punta, como para hacer letras góticas. Crea trazos gruesos y elegantes, ideal para letras decorativas. Si se fijan en el envase de la plumilla que está ahí, ¿sí? Ustedes pueden ver la valorización de líneas que esta tiene. Produce efectos geométricos imposibles con plumas redondeadas. Se utiliza para lettering y diseño de tipográfico. Así que esta también antiguamente se utilizaba para escribir los cómics. ¿Te acuerdas que también sí. La que ocupabas para hacer las letras, para hacer los diálogos. Correcto, ya. Y tenemos la más común y corriente que se utiliza en el mundo del cómic, que es la pluma R o pluma redonda. Valga la redundancia, su puntita es redonda y generalmente más flexible, se fijan como más gordita por un lado, permite traces suaves y fluidos. Puede variar ligeramente el gruesor según la presión y ofrece mejor libertad expresiva. Se utiliza en dibujo artístico, boceto entintado, historietas, caligrafía básica o ilustración. Trabajo con líneas orgánicas y naturales. Así que también acá tienen una plumilla para que la tengan ustedes pendiente. Oye, me está cayendo el canelo. No sé cuántos cómics dibujé con plumilla. Bueno, ya, yo sé que nunca pude dibujar con plumilla precisamente porque no sé que no vamos a hablar del papel, pero el papel nunca me acompañaba. Se terminaba rajándola, se me esparcía la tinta, era terrible. Era terrible. Me estresaba trabajar con plumilla. Sí, bueno, acá no hizo una mala jugada el programa porque no nos deja ver la punta de la plumilla y también lo fusionó con el... ¿Cómo se llama? Pero no importa. Esta es la famosa tubular, que es más chiquitita. Y esta viene completa. Esta sí que viene completa. Viene con el armazón completo. El armazón completo no se puede cambiar. Claro, en forma de tubo. Mantiene un flujo de tinta constante y uniforme. Produce líneas muy precisas y limpias, disponibles en distintos calibres y grosores. Se utiliza generalmente con tinta técnica o tinta china, como quieran llamarle. Uso técnico en arquitectura, planos, diagramas y diseño industrial. Ilustración detallada, historieta y delineado preciso. Esta te permite trabajar con regla, como estaba hablando, y plantillas que sean resistentes también a la tinta. Hay muchas plantillas que uno puede utilizar para la hora de dibujar, las circuleras. ¿Usaste alguna vez circulera? Sí. Me acuerdo que una vez estaba en la universidad y me dice uno de los chicos, profe, no me quedan derechos los círculos, ¿cómo lo puedo hacer? Es que tiene dos posibilidades. Uno, compás, no, me va a caer el hoyo del papel, porque antiguamente los compases te dejaban en medio hoyo. Hoy día no.
Y entonces usa una Fairchild o circulera. Nah, eso me está tonteando. Que iba a existir circulera, esa cuestión no existe, profe, me está cuenteando. No, no te estoy cuenteando. Búscalo. Y al rato. Es que me da tanta risa cuando dicen, no, eso no existe. Digo. Sí, me dice, profe, que me lo googleé y sí existen las circuleras. Así no salía hasta la dirección donde comprar. Me da tanta pena que, Sí, le creas bueno. que le creas más a un buscador que a mí. Correcto. Pucha, ¿para qué vengo para acá? No sé, bueno. Así que eso, ya, sigamos. Y tenemos, esto me lo regaló mi padre, me acuerdo, que son las plumas técnicas que se llaman Rapidograph. Los Rapidograph, sí. Sí, usa tinta de flujo controlado, trazo exacto y uniforme, disponible en diferentes grosores y medidas en milímetros. Diferencia mucho más precisa que las plumillas tradicionales. Perfecta para dibujo técnico y diseño profesional. Estas se desarmaban prácticamente y adentro tenían unos cartuchitos y esos cartuchos había que entrar a lavar la punta de esta plumilla. Yo pasaba más tiempo lavando estas cosas que usándolas. Digamos. Correcto. Y después llenabas el cartucho inyectabas prácticamente la tinta. Hoy en día hay cartuchos capilares que simplemente se inyectan y listo. Exacto. Y fueron muy populares y claro, eran carísimos los Rapidograph. Yo todavía me quedan algunos vivos por ahí. Yo son los que siempre he tenido, no he tenido más que eso. Y hoy en día son reemplazados por los Pigma que tenemos acá. Exacto, sí. Sí. Entonces, y estos son desechables. Y en cambio estos son recargables. El problema de esto es que si se te caía, se te moría la punta. Eran muy, muy delicados. Yo encuentro que eran más delicados que las plumillas. Correcto. Y esto siempre lo consideré más útil para diseño gráfico, para arquitectura. Sí. Tal vez tener uno para escribir los textos, Uh-huh. pero sí creo que entre esto y la plumilla era más útil la plumilla para dibujar cosas. Sí, no, y estos, ojo, cuando había uno que desarmar la punta justamente, como un pececito, un peso, y un hilo muy delgado de metal que era por donde salía la tinta, para que pudieras limpiar bien la punta de este artefacto y no quedara ni una gota de tinta que te lo tapara. Y eso, lamentablemente, si no sabías colocarlo después, se te enchuecaba la punta, era todo un cacho. Y como te digo, si se te caía, no que se te muriera el lápiz, tenías que ir y comprar un repuesto de la punta, y era carísimo. Entonces, por eso, hoy en día, estos otros lápices que son más desechables, son bastante buenos, así que como que ahorraba un poquito el trabajo. Y esto, a pesar que hoy en día siguen existiendo, pero han pasado prácticamente a mejor vida gracias a estos otros, como el Pigma, que nos está ahorrando dolores de cabeza, aunque sean desechables, ¿o no? Así es. Me hiciste recordar un montón de historias. Yo empecé a trabajar y empecé a dibujar con esto. Y sí, pues, ahí empezar a practicar cuál era el grosor que más me acomodaba. Era muy difícil valorizar con estos también. Tenía que pasar 2, 3, 4 veces. Pero con esto fue como que yo empecé a jugar con el cuento del entintado. Para churar eran muy buenos. Sí. Por lo menos esa fue mi experiencia. Sí, de verdad. Para hacer achurados eran buenísimos. Yo hacía achurados con plumas, pero también tenía el más mínimo error, peso de mano o tinta de más sobre el aparato, se te caía la gota sobre el papel y adiós, se te moría todo y tenías que empezar de nuevo. Sí, esto más limpio. Sí, pero esto también podía manchar, a esto también se le salía su gota de tinta y además que tenías que tener cuidado y escoger la tinta correcta, porque la tinta china era taparlo seguro. ¿Sí? Correcto, se tapaban seguramente, sí. Bueno, pincemos los pinceles, ya. A ver, ¿qué son los pinceles?
Son herramientas esenciales para el arte y la pintura, utilizados desde la antigüedad. Oye, me encontré uno de Egipto, no los puse aquí. Uy, pero increíble, yo pensé que eran algunos de los buenos que se estaban fumando por ahí, y no, eran pinceles. Eran pinceles reales, ¿sí? Pinceles reales, pero puras mechas, una cuestión así. Es un cáñamo, pero bueno. Evolución en formas, tamaños y materiales. Cada pincel tiene su función especial, no que simplemente sean todos para lo mismo. Hoy se usan tanto en pinturas artísticas, acuarela, óleo, acrílico, también sirven para pintar cómics también, así que no, hay de todo un poco con estos aparatos, ¿ya? Entonces, existen las cerdas naturales versus las sintéticas. Las naturales, para que vayamos entendiendo, pelos de animales. Por lo general puede ser cerdo o puede ser pelo de marta o cualquier otro animalito por ahí conocido. Hasta que los animalistas saltaron, que cómo es posible que dejaran pelados los pobres bichos por estar haciendo pinceles, y hoy en día existe el pelo de marta sintético. Tiene mayor absorción de pintura y al agua, ideales para acuarelas y veladuras, y requieren mucho más cuidado, ¿ya? Tenemos las cerdas sintéticas, que son fabricadas con nylon o poliéster, son más duraderas y económicas, pues es verdad, son bien caritas, son fáciles de limpiar, ideales para acrílicos y detalles precisos, así que totalmente recomendable estas nuevas versiones sintéticas, que son bastante más amigables que las de pelo natural, pero también cada una cumple funciones distintas que tú no puedes lograr de cierta manera con una que sea sintética, una natural. Encontramos las cerdas duras, que son para óleo, estas que son como paletitas que están acá. Claro. Sí, las paletas de óleo y acrílico, trazos fuertes y texturas, resistentes a pinturas espesas. Y tenemos las cerdas suaves, son como los cepillos de dientes, para acuarelas y detalles, trazos suaves y delicados, permiten difuminar y hacer transparencias. Eso son la diferencia entre estos dos pinceles. Esto es lo mismo, vuelvo a reiterar el cuento, cuando uno está en el colegio, en la básica, traigan acuarela para el niño y tráiganle pincel. Por lo general, la acuarela que te traen es muy mala y te traen unos pinceles plásticos o unas cerdas duras por cerdas para pintar. Simplemente te hace un dolor de cabeza enorme, intenso, y lo único que tú quieres es alejarte para siempre del mundo de las artes porque no sabes cómo manejarla y enfrentarte a ella. Porque te frustra, es decir, no, yo no sirvo para esto y resulta que no simplemente no estás ocupando bien los materiales. Correcto, sí. Yo lo digo sinceramente, cuando niño odiaba pintar, lo odiaba, no me gustaba, justamente por lo que estamos hablando. Pero cuando entré a estudiar con mi profesor, que era Ricardo Orellana, de la Universidad de Chile, si no me equivoco, no hacía clase en el instituto, ¿ya? Y él me enseñó a utilizar los pinceles y a reconocerlos unos de otros. Y tanto los papeles, las telas y todo eso, y me cambió la vida. Y ahí amé el color, Entonces también es parte de la enseñanza y este equívocos que tenemos hoy en día de simplemente decir haga algo, utiliza esto, y no te dan las herramientas adecuadas en el colegio para que tú puedas aprender de verdad, lamentablemente. Ya, vamos viendo. Tipos de pinceles más comunes. Tenemos los redondos. Aquí tenemos un popurrí de ellos. Líneas y detalles, versátiles para distintas técnicas. Los pinceles planos, para cubrir áreas grandes.
aplicación uniforme de pintura, pinceles de abanico, que son para efectos de textura y de difuminado. Yo por lo general el de abanico lo utilizo para mojar las páginas. Cuando voy a usar Claro. acuarela, Ujú. uso este, Hay que humedecer el papel. sí, este abanico es más rápido, y estamos. Algunos utilizan brochas, yo he visto algunos que utilizan brochas, pero bueno, yo utilizo esta y queda bastante bueno. Ya. Otros tipos de pinceles, por ejemplo, tenemos el de lengua de gato. Yo pensé que estos pinceles como redondeados estaban gastados, porque los había visto muchas veces y no. Se llaman lengua de gato o filbert, ¿eh? Es de mezcla precisa y tiene una suavidad que es exquisita, ideal para retratos y degradados. Así que ya, chiquillos, vayan anotando para que no nos confundamos con los distintos tipos de pinceles que existen. Claro. Pinceles angulares, estos que tienen como este corte, bordes y líneas definidas, útiles en detalles geométricos. Así que ya lo saben, acá también tienen una linda gama con estos pinceles angulares, ¿ya? Pinceles de detalles, estos yo no los conocía, porque yo para los detalles utilizaba un 00 o un 01 y ya cuando quedaban bien pelados y te quedaba como uno o dos pelitos, eso lo utilizaba para los detalles. Aquí Pero esto no los conocía. Los que se dedican a pintar figuritas conocen muy bien estos pinceles. Sí, es para miniaturas y trazos finos y alta precisión. Así que ya lo saben, chiquillos, ahí los tienen. Y también están por número. Eso Sí. es una cosa que debe quedar claro también. Los pinceles cuando uno va a comprarlos, le dice, me da un 1, un 2, un 3, un 4, y ese va a ser el grosor que este tenga. No es otra cosa, como el lápiz. Como el Exacto, sí, igual que el lápiz. lápiz. Ya. Tenemos los pinceles de acuarela. Son de gran absorción de agua para líneas finas y lavados suaves. Así que ya saben, para estos son los pinceles más redonditos y gorditos. Y esto se recomienda que sí o sí sean de animalito. Aunque yo he probado el sintético y no es malo. Ya. Bueno, también está el waterbrush, que no sé si lo voy a mencionar después. ¿Ya? Que es como una mezcla de todo, así. Es un tubo donde puedes conservar la acuarela o la tinta dentro y lo puedes mantener ahí de manera permanente. Es decir, tienes un color que tienes que ocupar permanentemente, ya lo guardas en el waterbrush y qué sé yo, tienes que pintar mucho del mismo color y ya para no estar creándolo y lo mantienes ahí. Sí. Mira, acá, perdón, Carolina me regaló, los tengo estos aquí, que dice esto. Sí. Me regaló estos que están acá. Tengo 3. Exacto. Pero no he querido usarlos, te soy bien honesto, porque realmente no sé cómo se usan. He preguntado, varios tutoriales. Algunos me dicen que simplemente se llenan de agua y después tú los vas pasando como tradicionalmente se Esa es una manera de usarlo, sobre todo cuando trabajas con acuarela, con lápices acuarelables. Sí. Tienes uno que simplemente está lleno de agua. Claro. Mi sobrina, que es arquitecta, arquitecta, no sé cómo decirlo. Pero, bueno, ella los ocupa con colores definidos, es decir, hay 2 o 3 colores que va a ocupar siempre y los mantiene ahí designados. ¿Sí? Ah, los tiene cargados. Exacto. Perfecto. Porque esa era la duda que no me sabían resolver cada vez que preguntaba. Ya, pero bueno. Entonces, como te digo, y tenemos estos que son de caligrafía. Estos son de un trazo elegante y expresivo. Yo lo he visto trabajar esto y es exquisito. Y esto sí que hay que trabajarlo así, de esta manera, como si tuviéramos en artes marciales. Porque estas son justamente utilizadas por los japoneses y los chinos. Son exquisitos estos pinceles, así que muy ricos. Y dejé esto como curiosidades porque no los conocía, que son pinceles de silicona y espuma. Tienen una textura y precisión. Sí. Son para manualidades y superficies especiales. Y también buscando, porque quedé con la duda, dicen que sirven para cocinar también. Si tú quieres darle estás haciendo una figurita especial para cocinar, te sirven estos pinceles. No sé qué habrá venido primero,
Pero yo también he visto mucha gente que cuando se dedica a pintar casa o pintar muros en su casa, en vez de ocupar brocha, están ocupando esponja. Esponja, sí. Exacto, Sí, tú sí. pintas con la esponja y para lograr un trazo más grande, más parejo, lo que tú quieras. Ujú. Así que el principio aquí es el mismo, o sea, vas a ocupar Le- pinturas de silicona o de espuma precisamente para manejarte de otra manera. Como dije, al Correcto, final no es que haya un material superior al otro, sino que va a encontrar una variedad para el material que a ti te acomode. correcto. Así que eso. Bueno, dejando a un lado esto, la pregunta, ¿cuánto usar pinceles suaves o duros? Ya, porque ya vimos, los duros son los cuadraditos y los suaves son los redonditos, ¿ya? Exacto. Mira, los suaves se utilizan para difuminar, crear transiciones delicadas y aplicar colores de manera uniforme, especialmente en acuarelas o pintura digital. En la pintura digital también se utilizan este tipo de pinceles. Ojo, ¿eh? ¿Ya? Y los pinceles duros son ideales para trazos definidos, detalles precisos y bordes marcados, como una ilustración, el óleo o acrílico. Así que ya lo saben, esa es la diferencia entre los duros y los suaves. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre el redondo y el plano? El redondo tiene una punta fina y vertical que se permite Exacto. hacer líneas detalladas y trazos variables según la precisión aplicada. Mientras que el pincel plano posee cerdas rectas y anchas, perfectas para cubrir grandes áreas, crear bordes rectos y aplicar pinceladas más uniformes. Imagínate, o sea, a lo que voy, o sea, agarras el pincel grande y plano para pintar un cielo, pintar Claro. el fondo general. ¿No? Y para Sí. pintar la nube usas el de lengua de gato. Sí. Y para pintar las gaviotas vas a ocupar el redondo de punta para hacer los detalles. Eso es Correcto. un ejemplo burdo, pero... No, pero es verdad. Mira, una de las cosas que me hiciste recordar que a mí se me enseñó, porque yo pinto óleo, que se utilizan los pinceles cuadrados. Claro. Entonces, ahora, después de tantos años, me vengo a enterar que puede ir variando los pinceles para distintos detalles. Pero bueno, ya. Y tenemos estos pinceles dicen que son exquisitos para acuarela. Esta es de marca japonesa. Estamos haciendo propaganda gratis, pero bueno, estas se recomiendan los pinceles que son muy suaves, con muy buena capacidad de retención de agua, especialmente los redondos. Los de pelo natural o sintéticos de alta absorción permiten lograr degradados y trazos fluidos con mayor facilidad, como esta marca que estamos viendo. Chin Chin, estamos haciendo publicidad gratis. Así que, vean. Ya. Consejo, ¿cómo conservar los pinceles por más tiempo? Bueno, esto es fácil. Limpiar los pinceles inmediatamente después de usarlos. Mucha gente los deja con la pintura y se pierden. por meses, y murió el pincel. Usar agua tibia y jabón suave, especialmente se recomienda esto que son de, ¿cómo se llama? Que es como champú para guagua, más que otra cosa. Es neutro, ¿ya? Sí. Que no tengan químicos. Y con esto tú vas retirando todos los residuos que tenga el pincel. Ojo, que esto estamos hablando cuando estamos utilizando pinturas para agua, ya sea acrílico, acuarela, gouache, témpera. Pero si vas a utilizar óleo, lamentablemente vas a tener que utilizar cualquier tipo de diluyente. O sea. Cualquier diluyente. Y ahí ya igual se te va a ir desgastando el famoso pincel con el tiempo. El diluyente te lo va gastando de todas maneras. La otra vez el ejercicio, pues tenía muchos, ¿cómo se llama esto? Tenía montones de pinceles que los encontré en una caja y estaban todos manchados y duros y algunos estaban pegados con la pintura. ¿Ya? Y dije, ya, pues un día en una tarde me dediqué a ver cuántos podía salvar. Los sumergí en diluyente, luego los lavé con agua, después les pasaba cepillo.
fue muy triste porque de los 50, ponte tú de 50 pinceles, creo que logré salvar 10 o 20 o 15 a lo más. Chuta. Entonces hay que cuidarlo. Ujú. Sé que no son caros, de repente hay que buscarlos, pero ustedes vieron la cantidad y lo útil que pueden ser. Sí. Cuando terminen la faena, sumérjanlos en diluyente o en agua y para poder ocuparlos al día siguiente. Claro. También, chiquillos, traten de evitar de secarlo, dejarlo sumergido. Esa es otra, agarran el pincel y lo tiran dentro de un jarro con agua o un frasco con agua y lo dejan ahí y el pincel se termina se dobla. Se dobla y después no hay caso que vuelva a su forma normal. Ya ahí quedó y perdiste plata, tiempo y dinero porque ya te tienes que ir a comprar nuevos materiales. Mira, hay gente que te dice que hay trucos, o sea, que podía agarrar laca del palpelo y poder enderezarlos, pero es más fácil. Ya se lo peinado. Sí, es más fácil limpiarlo y secarlo. O sea. Correcto, ya. A ver. Esto se tiene que secar también de forma horizontal. O sea, el pincel tiene que estar colgando con las cerdas hacia abajo. Para eso, hace tiempo me acuerdo que vendían en las librerías especializadas que eran secadores de pincel, que era un cola de chancho que era como un alambre doblado sobre una superficie redonda abajo con una malla por donde escurría el agua, que tú lo colocabas como seca plato, y lo dejabas ahí colgando. Sí. Y también hay que guardarlo en un lugar seco para que no se echen a perder. Y como digo, tratar de evitar que estos se deformen con el uso, con el tiempo, o dejarlos tirados por ahí como cayeron. ¿Ya? Así que, ¿para aquí es necesario que sepamos utilizar todos estos materiales? Porque ya aquí entramos al mundo de la pintura, del dibujo y la ilustración, y lo que tenemos que entrar a trabajar, por eso hicimos este pequeño bonus track, luces y sombras. Ya habíamos visto los ejercicios al principio que se hacían con grafito, ahora podemos llevarlo esto más a la práctica a otro lugar. Lo que tenemos que tener claro que nuestra fuente de luz, de donde diablos viene, principalmente siempre viene del sol, y tenemos que marcar como una línea de horizonte por donde va esta y por donde va finalmente a caer esta sombra. Y esta sombra, como decíamos el otro día, cuando estaba Alejandro aquí con nosotros, exacto, tenemos la luz natural. Fíjense, la luz natural que tiende a hacer mucho más pequeña la sombra dependiendo la hora del día, puede ser más larga, más gruesa, etcétera, versus la luz artificial, que es un foco que está sobre tu cabeza y tiende a aplanar la sombra como la estamos viendo acá en pantalla. Es como, mira, que un principio, no sé, un principio bastante sencillo, es decir, la luz natural que viene del sol, digamos que es un foco obviamente mucho más grande que la Tierra. Correcto. Pero es mucho más pequeño que la fuente de luz. Y entonces por eso la luz llega pareja. Correcto. Y como llega pareja y además llega de todos lados, tu sombra es más pequeña que tú. Correcto. En la luz artificial, siempre o prácticamente siempre, a menos que haya casos excepcionales, siempre la fuente de luz es mucho más pequeña que tú. Así es. Así que tenemos que entrar a saber y a jugar con las luces y las sombras a la hora, no solo en proyectarla en el piso, sino en general los distintos objetos, que también lo mencionamos el otro día. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de dónde viene la luz y hacia dónde va la sombra, cómo se va en esta como maraña en este tronco, se va dividiendo de esta manera de este achurado, de lo más grande a lo más pequeño, para tratar de simular cómo sería una sombra en la realidad. Sí. Hoy toda esta cuestión está dibujada en freehand, mira que son viejos estos dibujos. Así que ojo con esto, que esas son las maneras de cómo podemos ir jugando con la luz y sombra. Por ejemplo, en este ejercicio de esta lámpara tenemos dos formas de hacer luces y sombras. Un claro oscuro, que simplemente con una luz
muy oscura, una luz muy clara y una fuente muy oscura de luz que nos lleva al negro absoluto, o directamente podemos utilizar medios tonos a través de los distintos tipos de achurados, así como lo que están viendo acá. Ejercicio para que sepamos cómo manejar la luz. Imaginen que tenemos esta caja en perspectiva. Yo me entretengo en dibujar estas cosas porque me encanta. Entonces tenemos esta caja que está acá durante nuestra línea de horizonte, sus puntos de fuga, y ahora tenemos que localizar de dónde viene la luz. Para esto debe ser de una forma perpendicular a la fuente de donde esta nace, ¿ya? Entonces nuestra fuente lumínica viene, supongamos, del sol, y que cae sobre esta caja que estamos viendo acá, sobre este punto de acá, incide en este punto. Tenemos ahora una dirección de luz que te va a indicar dónde tienes que hacer el corte. Esto es más o menos complicado, si no lo tomas y lo vas ensayando con tiempo. Esta línea incide de esta dirección de luz, como la estás viendo, con la otra parte del cubo, acá abajo. Y tenemos ahí justamente el cubo dibujado y donde incide nuestra línea de dirección de luz con nuestra fuente lumínica. Al principio se ve un poquito complicado, pero una vez que nosotros comprendemos es mucho más fácil. Tenemos otro punto más de la dirección de la luz que termina en nuestro cubo. Todo esto dentro de la misma perspectiva. Tenemos el ángulo de la luz, que lo estamos viendo acá, como les dije. Colocamos otro ángulo de luz, que es el que te está indicando desde la perpendicular a la fuente, que son estos dos puntos que se van a la caja, a la parte superior. Hacemos un tercer punto y un cuarto punto, y ya tenemos nuestra sombra. ¿Ya? Al principio un poco complicado, pero la fuente lumínica es la que manda la perspectiva, la perpendicular a la fuente, el ángulo de la luz y la dirección de la luz. De esa manera tú sacas la perspectiva y el foco de luz. Y ahí, para que te quede un poquito más claro, ya le pusimos negro también a esta cara, de esta caja, y vamos viendo acá que esto también lo puedes hacer de manera más fácil, más manual, a la hora que practicas directamente con distintos tipos de achurado. Aquí es donde aplicas todos los ejercicios de achurado que hiciste al principio. Correcto, aquí ya empiezas a explicar todo lo que vimos. Uy, ¿para qué tanto achurado? No, simplemente para aprender a jugar con los volúmenes. Y eso que son líneas planas que estamos viendo acá, porque no está viendo la forma del objeto, simplemente son líneas planas. Tú ves y se logra convencer que existe una zona totalmente expedita. Y postura frente al tablero de dibujo, que es esencial también, porque mucha gente se pone sobre la mesa normal, plana, y eso te tiende a alargar el dibujo. Por eso tiene que estar frente a ti el tablero a un tipo de angulación precisa, que es muy parecida a esta postura correcta de dibujar. Nosotros dibujamos así porque no había mesas de dibujo, entonces colocamos una silla delante, colocamos una tabla, colocamos ahí con apretadores, perritos, o simplemente con un par de chinches por los lados, y le pegamos a la hoja, y esa es la manera correcta a la hora de enfrentarte a la mesa, a tu dibujo. Vuelvo a reiterar: conocimiento, luces y sombras, y una vez que ya sabes jugar con ellas, ya puedes inventar de repente sombras de donde no hay, pues son recursos artísticos y de luces falsas que se llaman. Este es un boceto totalmente, lo que habíamos dicho, en lápiz azul, pero normal, por eso se ve acá, claro, para que tengamos un resultado como este finalmente. Así que todo eso es lo que hemos visto y aplicado acá, como si fueran pinceles de real, pero son pinceles de Photoshop digital, y hemos visto acá cómo podemos jugar
utilizando todo lo que hemos aprendido con nuestras herramientas tradicionales, que ahora también nos sirven directamente para trabajar en digital. Yo he tenido alumnos que son increíbles, le doy una pata a cualquiera, los cabros realizando ilustraciones digitales, muy buenas, pero a la hora de llevarlo a las técnicas tradicionales lloran como nenas porque no saben realmente cómo enfrentarse al papel, lápices, pinceles y materiales nobles. Entonces yo le digo, oye, en todo caso todos lloramos, ¿eh? Sí, le digo yo, empezaste al revés, empezaste por el techo de la casa en vez de empezar por los cimientos. Entonces, por eso te está costando tanto en este minuto. Así que eso es lo que hemos revisado hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Qué podemos hacer con todas estas herramientas, con todas estas ilustraciones? Se los dejo a ustedes ahí en el tintero y que lo piensen. Así que, como te digo, esta es parte de las introducciones de las clases que le hago a los chicos cuando estamos en la universidad o instituto profesional. Eso, no sé qué te pareció, así que lo sacamos. Como dije antes, esta era una conversación, o más bien una clase, una charla, como quieran llamarlo. Primero, para decirle a la gente que no se desanime. No, para nada. Primero que aprenda, que cuando se quiera dedicar al arte, aprenda a usar sus herramientas. Tal como dijiste antes, algo que dijiste, oye, pero ¿por qué tan caro? Mira, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si tú quieres estudiar peluquería, tienes que comprarte las herramientas correctas. O sea, tú no puedes llegar a aspirar a ser peluquero, a ser estilista o a ser peluquera, lo que tú quieras, comprándote las tijeras en la feria, ¿no? Tienes que ir a una tienda especializada, comprar las tijeras correctas, las tijeras que son exclusivamente para el pelo, ¿no? Lo mismo, tú quieres dedicarte a la mecánica, tienes que comprar las herramientas correctas para la mecánica, o si no te vaya a morir ahí dándole golpes a una tuerca porque no tenés la herramienta correcta. Y si te vas a dedicar al arte, rescuarte lo mismo, o sea, tienes que conseguir las herramientas correctas y las herramientas que te acomoden usar. Porque una vez que te acomodes a una herramienta, vas a decir, bueno, yo me voy a dedicar a la acuarela, voy a dedicarme al óleo, voy a hacer ilustración, voy a hacer cómic, no sé, ¿no? Sí. Pero básicamente es eso, o sea, no le tengan miedo a los materiales, no piensen que por no manejar bien un material son malos artistas. Yo sé que existe el talento natural y lo aprecio y lo agradezco, pero el trabajo duro también te logra dar muy buenos resultados. Así es verdad. Es verdad, dijo. Así que ya lo saben, hemos hecho esta pequeña clase. Recuerden, se nos viene una demostración en vivo con nuestro querido Blake, Alejandro Rojas, así que tengan atentos que para los próximos días. No he tenido tiempo de llamar a Alejandro, que estaba vuelto loco estos días, me comprometí de hablar con él estos días, pero me ha pillado la máquina. Yo creo que ya el 21 con más calma lo puedo llamar y vamos planificando algunas cosas, pero bueno. Recuerden, además que en estos días han pasado un montón de cosas y... Sí, ha pasado de todo, así que eso. Y ya vamos a volver con nuestra programación normal de Mundo Viñeta con invitados y hablando del mundo de la historieta y más allá del manga y los superhéroes en los próximos días, pero ahora queríamos empezar de manera distinta hablando del lenguaje del color y mostrando ahora las herramientas tradicionales que son las que utilizamos nosotros habitualmente para desarrollarnos en el mundo del cómic, la ilustración, la gráfica en general. Así que eso. Y recuerden que mañana se nos vienen las Suite de los Gatos de Marcelo Romero. Así que prepárense que esa nos viene a las 20 horas. Un poquito más temprano, vamos a hacer un programa más cortito. Así que estén atentos y vamos a conversar de este libro especialmente para los amantes de los gatos y que ya lo tengo por acá en mis manos, así que se agradece
Aquí ya lo tenemos. Así que lo vamos a leer, que son historias cortas, y lo vamos a estar comentando. Y tenemos un montón de libros que tenemos que comentar, como nuestros amigos de Chilenia. Así que a todos ellos, muchas gracias, y estamos pendientes con muchas cosas y estamos tratando de ponernos al día con todo. Y también se nos viene una sorpresa en los próximos días. Dimensión, contacto de otra dimensión, una investigación sin precedentes. Vamos a estar hablando con su autor y vamos a tener más de alguna sorpresa. Así que se agradecen que esto llegara hoy día a mis manos, directamente desde sus propios creadores. Y recuerden, chiquillos, que se nos viene mañana este programa a las 20 horas y tenemos esta super promo de 5 mangas por 10,000 pesos en Play Kingdom, General Holley 134 Providencia. Digan que van de parte de LDP Magazine y Mundo Viñeta y les van a hacer más de algún cariñito. Así que eso no se lo pierdan. Y recuerden que tenemos Patrimonio Fantástico este sábado 30 de mayo a partir de las 11:15 horas. Gentileza de Winterlist, Play Kingdom y con nuestra cooperación de LDP Magazine en General Holley 134, salida línea 6 metro Los Leones. Tendremos mística y fantástica, van a haber tiendas, así que no se los pierdan, todos dentro del mundo fantástico, cultura, aventura, música celta también en vivo, la presentación del libro Dragón de nuestro amigo José Luis Flores y el pasaporte del reino. Así que no te quedes atrás, búscalos y ya se van a estar informando de toda esta actividad. Así que no se queden afuera. Y este 27 se nos viene la ruta de los libros, la trilogía del parque. Tenemos la Biblioteca Bellavista, el Café Literario Parque Bellavista y el Café Literario Parque Bustamante. Actividad gratuita, prueba inscripción en talleresbibliotecas@providencia.cl este 27 de mayo a las 10 horas. Así que ya lo saben, esto es parte del Día de los Patrimonios que simplemente se adelantó con esta ruta de los libros y donde nosotros vamos a estar presentes porque ya nos pidieron que estuviéramos allá con qué leer y cómo leer narrativa gráfica. La historieta al alcance de todos. Este miércoles 27 de mayo a las 12 horas. Café Literario Parque Balmaceda, Avenida Providencia, altura del 410. Metro Salvador. Está como uno sabe el Metro Salvador, como les digo, está como unos 100 o 200 metros caminando, está súper fácil de llegar. Así que previa inscripción también. Así que estén atentos porque vamos a estar allá aprendiendo como nos gusta la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Principalmente tratando de guiar a muchas personas que hasta el día de hoy que no saben cómo enfrentarse a una novela gráfica, un cómic, un manga o como ustedes quieran llamarlo, fumetti, bande dessinée o como le quieran llamar. Por eso la historieta al alcance de todos. Así que ahí nos vamos a estar todos viendo. Así que eso sería el programa de hoy. No sé qué te pareció, Terence, ¿algo que comentar? Nada, simplemente, como siempre, gracias por la sintonía. Espero que lo hayan disfrutado. Ya sea que lo hayan visto en directo o lo vean ahora en diferido a través de YouTube o de Facebook. Nos vemos mañana. Se me cuidan mucho. Gracias, Roberto, por la invitación, por la colaboración, siempre, por permitirme colaborar. Sí. Así que sin nada más que agregar por mi parte, estamos viendo mañana. Correcto. Y una cosita se nos queda en el tintero. Darle las gracias a toda la gente que fue al conversatorio del sábado sobre los 25 años del Señor de los Anillos de Peter Jackson, basada en la obra de J.J.R. Tolkien. Estuvo buenísimo, ¿o no, Terence? Sí, tuvimos casa llena y la gente lo disfrutó.
me llamó gente diciendo, oye, ¿puedo ir? Es que no me he inscrito. Sí, ustedes tienen que ir. Tienen que ir. La inscripción es para llevar, es un trámite que ocupa la biblioteca para llevar un registro de las personas que asisten. No es que sea una reunión exclusiva ni que entres con... No, es simplemente eso. Es bueno inscribirse, pero llegar también sirve. Sí. Y ojo que eso se está utilizando hoy en día en todas partes. Sí. Inclusive se nos viene la Furia del Libro, y la Furia del Libro ya está llamando a inscribirse para obtener las entradas. Es gratis entrar, sí, pero necesitan llevar un conteo de tiempo. Para eso son las entradas. Lo mismo en estas actividades que nosotros hacemos con el sistema de bibliotecas públicas de Providencia, que simplemente es para llevar un conteo de lo que se está llegando y recibiendo. Me hubiera gustado hacer algo para el Día del Patrimonio, se nos vino muy encima cuando se nos avisó, pero lo vamos a hacer para los próximos meses directamente, pero ahora no, así que vamos a estar haciendo este patrimonio fantástico solamente en General Pali 134. Así que eso, amigos míos, y ya está arriba el conversatorio de estos 25 años de El Señor de los Anillos, y hemos tenido en este solo día, que lo hemos puesto, casi 400 visitas en Facebook, donde está mucho más flojos que en YouTube. Así que también hay que entrar a darle a nuestra plataforma y inscríbanse por ahí también. Pero Facebook la está rompiendo definitivamente con todas las actividades que nosotros hacemos a diario. Y amigos, así cerramos el programa de hoy de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa el próximo martes con más de alguna sorpresa. Y mañana nos vamos con La Secta de los Gatos en LDP en vivo. Nos vemos, te me cuidas. Hasta mañana. Hasta mañana.